Cuando Fasola y Thomas llegaron allí no quedaba nada. Las obras de arte se las llevaron pocos días antes de que las tropas aliadas entraran en Florencia. La ruta estaba trazada con meticulosidad. Tenían que cruzar el Po en Ponte Lagoscuro y de allí seguir camino hacia Alemania a Baviera. Mientras aseguraba a los italianos que respetaría sus obras de arte, Langdor, el agente de Hitler, ya había organizado el envío de 700 obras maestras florentinas al norte. Pero la máquina militar alemana se estaba paralizando. La combinación de bombardeos, averías y falta de combustible hicieron que la mayoría de aquellas obras quedara abandonada en el sur del Tirol. Apenas un centenar de cuadros llegó a su destino en los Alpes austríacos. Circulaban rumores de que aquel anillo de montañas y lagos casi inaccesible era el reducto alpino de Hitler, donde tropas de élite de las SS defenderían a su Führer hasta el último. Pero en realidad solo era un refugio elegido por altos cargos nazis para proteger de los rigores de la guerra a sus familias y propiedades. Pero no solo había propiedades privadas. A estas alturas de la guerra, la visión de Hitler de un gran museo de arte en Linz se había estrellado contra la realidad de la ofensiva aliada. Lo único que quedaba de aquel sueño era la colección misma, 6.000 cuadros comprados o confiscados en nombre de Hitler en toda la Europa ocupada. Todos ellos habían acabado almacenados en la gran mina de sal austríaca de Altausse. Resulta paradójico que una colección reunida para ser el orgullo de una nación acabara a cientos de metros bajo tierra por seguridad. Y aún lo es más que el único peligro que corrió proviniera de los mismos alemanes. Porque junto con las obras de arte se habían descargado 8 cajas con el rótulo mármol, tratar con cuidado. Pero para Hermann Wimar, uno de los mineros, aquello no podía ser mármol. Pensamos que podía haber bombas en la mina, así que Alois Roy Dassel y yo decidimos echar un vistazo. Al final del turno apalancamos uno de los cajones y dentro había en realidad una bomba. Himmler, jefe de las SS, había ordenado una estrategia de tierra quemada. Todo lo que pudiera ser de valor para el enemigo debería ser destruido sin contemplación. ¿Pero era posible que aquello se aplicara también a las colecciones de arte? Al mando de Austria Superior estaba un hombre brutal e ignorante llamado Eigruber, un nazi fanático e implacable sin el menor respeto por la cultura. Era un hombre de la línea más dura y proletaria que consideraba a los responsables de la colección de Altausse un puñado de viejas. Estaba decidido a evitar que la colección de Altausse cayera en manos de los rusos y las bombas que había en la mina eran buena prueba de su determinación. Los dos mineros comunicaron su descubrimiento a los directores de la mina, pero estos no se desafiaron a Eigruber. No obstante, reunieron el valor necesario para consultar a Hitler qué se debía hacer. Pocas cosas podían haber sido más inoportunas durante la delirante última semana de Hitler, sitiado en el búnker de Berlín, pero el 22 de abril llegó una respuesta bastante ambigua. Las obras de arte no deben ser destruidas, pero tampoco se puede permitir que caigan en manos enemigas. Para los directores de la mina la respuesta era lo bastante clara. Así que ordenaron que se sacaran de inmediato las bombas de la mina. Por casualidad, el lugarteniente de Eigruber, un personaje llamado Klins, apareció justo cuando se transmitía la orden. Y viendo que se desobedecía la orden de Eigruber, se puso furioso y empezó a manosear nervioso la funda de su pistola. A continuación telefoneó a Eigruber para informarle. Eigruber montó en cólera. En aquel momento estaba arrestando a miles de personas por derrotismo, y entre ellos se encontraba incluso el gran Göring. No estaba de humor para recibir órdenes, ni siquiera de Hitler. Parecía que la colección estaba condenada sin remisión. Desesperado, el director convocó a los mineros y les explicó la situación, e insistió en que todos perderían su modo de vida si se volaba la mina. Pero al final resolvió la situación uno de los mineros, Alois Roy Dassel, que conocía al jefe de la policía de seguridad, Ernest Kaltenbrunner, y fue a hablar con él directamente.
Vino a ver a Kaltenbrunner aquí, a su casa. Al principio Kaltenbrunner puso reparos, pero acabó cediendo. Y lo hizo por razones bastante típicas en esta última y enloquecida fase del Tercer Reich. Kaltenbrunner soñó establecer un Estado austríaco independiente de las SS con el apoyo de los americanos. Y por supuesto su reinado no tendría muy buen principio si volaba una parte considerable del patrimonio artístico europeo. Kaltenbrunner pasó el resto de la noche negociando la paz con Eigruber. Al final, tras sucesivos intercambios de amenazas, Eigruber cedió. A la mañana siguiente, las bombas fueron abandonadas en un bosque cercano. Cuando al fin llegaron los americanos, la gente del pueblo les habló del tesoro escondido. Los expertos aliados descendieron a las profundidades de la mina de sal y al poco rato sus linternas saltaban de un Botticelli a un Rembrandt, al Vermeer de Chermain o al retablo de Gant. Tardaron semanas en sacar aquellos tesoros del escondite y se tardó meses o años en recuperar todas las obras que había en Altausse, Neuschwanstein, las minas de sal de Siegen y otros escondites. Propietarios y conservadores de toda Europa volaron a los puntos de recolección en Alemania para identificar y reclamar lo que habían perdido. Creo que quizá lo más trágico de todo este saqueo de obras de arte fue el hecho de que una gran mayoría era de origen judío, de familias judías que habían perecido en campos de concentración o que habían desaparecido, en muchos casos sin dejar familiares identificables, y todos aquellos bienes revirtieron al Estado. Lote 71. Ese es el caso de este paisaje de Ruysdael. 8.000 libras, 8.500. Madeleine Duke lleva muchos años defendiendo ante el gobierno austriaco que la pintura pertenece a su familia, pero solo es una solicitante más, y ahora tiene que con los beneficios de esta venta porque el gobierno austriaco solo la cree a medias después de años de reclamaciones. 12.000 libras. Lote 72. Existe una colección sobre la que no hay ninguna disputa. No es que haya desaparecido, pero tampoco está expuesta. De hecho, está aquí, en el sótano del antiguo cuartel general del partido de Hitler, en el Führerbau de Múnich. La colección está formada por las pinturas favoritas de Hitler, el resultado de su campaña por un arte limpio y nórdico. Lleva aquí 40 años y hoy sigue siendo una fuente de bochorno político. Después de la guerra hubo mucho alboroto acerca del arte del Tercer Reich. Los americanos se llevaron algunas de las obras más agresivamente nazis, que ahora se enmohecen en una base militar cerrada en Colorado. Pero aquí, en un sótano de Múnich, sigue habiendo una nutrida colección de obras que se consideraron menos contaminantes. Ellas no aparecen esvásticas, ni son cantos abiertos al nacionalsocialismo. Son tan solo muy aburridas, y a veces un tanto ridículas. Son los estériles restos del sueño estético de Hitler.